compartirán sus valiosos conocimientos y experiencias. Si aspiran a avanzar en sus carreras, mejorar su bienestar o simplemente aprender algo nuevo, están en el lugar adecuado. Este programa es un viaje sin límites hacia el conocimiento y el empoderamiento. Les brindaremos herramientas prácticas, consejos útiles y entrevistas inspiradoras. Pero también queremos escucharlos a ustedes. Así que únanse a nuestra comunidad de aprendices apasionados. Suscríbanse, activen las notificaciones y prepárense para un viaje lleno de descubrimientos. Sin miedo al éxito. Gracias por ser parte de esta aventura. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Sin Miedo al Éxito, transmitido por la 107.7 FM de Estéreo Universidad y por el canal de YouTube Sin Miedo al Éxito, Simón Navarro. Hoy estamos muy contentos de hablar un tema de actualidad que nos compromete a todas las personas que estamos en esta condición de seleccionar personal y todo lo que es la actualización en temas de referencia, de cómo poder tener unos indicadores que te den una forma clara de cómo poder seleccionar al personal idóneo. Porque muchas veces las personas hablan de una alta rotación de personal, pero no toman en consideración ciertos aspectos que se tienen que considerar al momento preciso de seleccionar personal. Hoy tenemos a nuestra amiga Aracelis Garibaldo, que nos va a dar esa información importantísima y vamos a compartir con ella datos que van a ser curiosos para esta información. Y bueno, arrancamos. Bienvenida, Aracelis, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar en tu programa Sin Miedo al Éxito, Simón. Siempre es un agrado para mí cuando tengo estas invitaciones maravillosas, donde tenemos espacios en donde podemos brindar un poquito de conocimiento a nuestros clientes. Aracelis Garibaldo es psicóloga de profesión, dedicada al área de recursos humanos desde hace más de 16 años. Experiencia corporativa y es locutora idónea. Felicidades y bueno, vamos a comenzar. Aracelis, queremos saber mucho sobre este tema que a mí me apasiona porque es parte de mi carrera como docente sobre este tema de recursos humanos. Vamos a tocar un tema bien medular que yo considero que podría ser la columna vertebral de una empresa. Si tú seleccionas mal a tu personal, tú vas a tener consecuencias graves, económicas y de falta de estabilidad y de falta de motivación por tu personal. Y queremos que entonces nos compartas algunas cosas. Mira, hay algunas preguntas que te quiero hacer y de esas preguntas puedes ampliar mucho más, que es lo importante aquí. Aquí tienes tú el micrófono y puedes explayarte como mejor te parezca, porque lo que queremos es absorber todo tu conocimiento en el día de hoy. ¿Cuáles tú consideras que son esas habilidades imprescindibles que debe tener todo nuevo colaborador en una organización? Mira, excelente pregunta creo que es la base de todas las búsquedas, sobre todo de la selección de personal. La primera, definitivamente, que tenemos que tener una persona que tenga la característica de ser adaptable. Siempre hablamos de adaptabilidad. ¿Qué significa adaptabilidad? Definitivamente estamos en el siglo XXI, un siglo que y sobre todo después de haber pasado una pandemia en donde nos obligó a cambiar nuestros métodos ortodoxos de cómo trabajar, en este caso circunscribiéndonos a la parte de reclutamiento o a recursos humanos per se, nos dice que tenemos y nos obliga a tener esa capacidad de cambiar la metodología de trabajo. Es decir, y voy a poner un ejemplo muy, muy concreto, nosotros simplemente tuvimos en pandemia que cerrar las oficinas y mudarnos a casa y convertir nuestra casa en nuestra nueva oficina. ¿Qué hacemos en tener una movilidad que antes ni siquiera era contemplado? Antes tú tenías que pensar en que solamente ibas a estar en la oficina de 8 a 5 y ahora puedes estar trabajando en cualquier lugar
y de hecho ahora es una modalidad, esos espacios de coworking, que son espacios libres y abiertos y no todo el mundo se adapta a poder trabajar en conjunto con otras personas y que le invadan el espacio. Ese es el primero que creo que es fundamental. El segundo que diría que es fundamental, una persona que sea de rápido aprendizaje o quick learning, que le llama en inglés, ya que en estos momentos necesitamos aprender de las tecnologías, sobre todo sé que vamos a hablar un poco sobre la inteligencia artificial, que nos dice que tenemos que abrazar la tecnología, es decir, tenemos que aprender rápidamente y aprovechar todas estas herramientas que nos brinda para apalancarlas dentro de nuestras organizaciones. En este caso, bien sea incluso para poder hacer un proceso de selección, ya no tenemos que traer a la persona, podemos hacerlo utilizando metodología virtual, que puedes estar entrevistando en Panamá a una persona que está en Suiza y simplemente a un clic de una computadora. Entonces necesitamos a alguien que se sepa adaptar de una manera rápida y que aprenda. Y la tercera, que creo que es supremamente importante, la inteligencia emocional. Hablamos de inteligencia emocional del famoso Daniel Goleman, que trajo esto desde el principio de los años 2000. Pero ¿qué significa esa inteligencia emocional? Esa capacidad de que nosotros podamos afrontar alguna situación de una manera racional, que podamos nosotros autorregularnos y simplemente no explotar en algún momento, para bien o para mal, por extremo de felicidad o por extremo de frustración. Entonces creo que serían esas tres las imprescindibles, esos no negociables que necesitas tener. Claro está, esos son mis no negociables dependiendo de la cultura que tenga la organización a la cual tú perteneces. Por ejemplo, si tenemos una organización que es una firma contadora o una firma auditora, creo que son procesos un poquito más estructurados, no puedes salirte de ciertas guías. ¿Y qué es lo primero que te dicen? Que no puedes inventar la rueda, no te puedes salir del script. Entonces, lastimosamente, ahí la adaptabilidad no es tan aplicable. Entonces, pensaría que esas son mis tres no negociables, pero de acuerdo a la cultura en la cual estamos. Te preguntaría a ti, que nos estás viendo y que nos estás escuchando, de acuerdo a tu organización, no importa si eres en recursos humanos o no, ¿cuál consideras tú que son las que aplican dependiendo del sector donde trabajas? En recursos humanos tenemos que ser adaptables, tener inteligencia emocional, alta empatía, y también tenemos que tener un aprendizaje rápido por las tecnologías que nos exigen que evolucionemos. Pero esas serían las mías. Oye, qué interesante información me acabas de brindar a mí y a los oyentes, tanto en la 7.7 FM de Estéreo Universidad como en el canal de YouTube. Mira, hay algunos factores que me pueden también determinar ciertas connotaciones para los efectos de visualizar. ¿Consideras tú que ese lenguaje no verbal, el lenguaje físico que la persona esté realizando en el momento de la selección es fundamental? ¿Hay algunos tips que nos podrías brindar que uno podría visualizar sobre una persona que se esté entrevistando o esté en el tema de selección de personal, específicamente en selección? Bueno, mira, es una pregunta extremadamente interesante y te explico por qué. Definitivamente que hay tantos estudios, hay gente que se dedica a estudiar el lenguaje no verbal o la corporalidad que tenemos los seres humanos al momento de enfrentarnos en distintas situaciones. Sin embargo, a veces cierta cantidad de tiempo en una entrevista es súper limitado. Estamos hablando de que vamos a tener una interacción entre 45 minutos a una hora, siendo súper efectivos en el tiempo, y no necesariamente vamos a tener ese lenguaje no verbal real. También tenemos que tomar en cuenta que tenemos un factor estresante. Nosotros, al momento que estamos haciendo la entrevista, somos las personas que vamos de alguna manera, y hago entre comillas, a decidir
si la persona puede estar o no dentro de la organización o por lo menos pasar la siguiente fase. Ya esos son agentes estresores que le brinda unas gotas de frustración, desesperación y podemos tener un lenguaje no verbal errado o una lectura distinta porque la persona no está en su centro, está simplemente tratando de luchar por adquirir la posición que considera cumple con los requisitos para poder obtenerla. Entonces hay que tener cuidado. A veces nos convertimos en expertos y podemos incluso partir de la premisa de un juicio a priori cuando solamente tenemos una minuta o una minúscula porción de lo que esa persona nos puede brindar. Ojo, este es en el lado positivo. También tenemos que ser sinceros, el lado no tan positivo es que hay personas que tienen un excelente manejo o tienen un autocontrol que pueden tener la capacidad de decir cosas que no necesariamente lo vamos a conocer hasta que se desarrolle, si se logra seleccionar a la persona, no lo vamos a saber hasta que llegue el puesto. Entonces, sería un 50 y 50. Hay personas que en la entrevista se venden súper bien, pero no necesariamente, y su lenguaje corporal habla de una seguridad, de que están empoderados, de que estudiaron, se prepararon, pero en la práctica no necesariamente es lo mismo. Sin embargo, tenemos el otro punto, tenemos personas que en la entrevista se bloquean, no pueden hablar, tienen una sudoración excesiva, se les reseca la boca y sientes que están sufriendo cambios, pero también te das cuenta que es una persona que no puede controlar su emoción, porque esto es una reacción y tiene que tratar de autorregularse y pensar un poquito con cabeza fría de que necesitamos que desarrolle, pero ahí hay y es bien interesante, Simón, ahí juega un papel preponderante en la jerarquía el reclutador, donde identifica que la persona tenga algún tipo de reacción similar a la que les comento, debe detenerse. Si no quiere detenerse, simplemente hacer que baje un poco la intensidad de esa reacción que tiene la persona, de acuerdo a tu lenguaje corporal, que tienes que leerlo, si está moviendo un brazo. Por ejemplo, me ha sucedido en entrevistas, la persona comienza a tener un objeto para fijar, pero te dicen, toma el objeto para fijar para que no tengas ese estrés. Resulta que la persona comienza a mover, incluso es un agente distractor hasta para el interlocutor. O que la persona está moviendo que tú piensas que va a romper el lápiz, y ese es un ejemplo como cualquier otro que no hace contacto contigo visualmente. Hay personas, y por eso que hablo un poquito y vuelvo a ese punto, que tenemos que tener un poquito de cuidado con el juicio, porque hay personas que son extremadamente por su personalidad, pueden ser extremadamente shy, personas muy ensimismadas, que les cuesta la interacción y no por eso pueden descartarlo. Esta es una parte de lo que vamos a determinar dentro del proceso de selección que necesitamos tener para el rol que estamos buscando. Entonces, mucho cuidado con esos juicios a priori. Tenemos que mirar y escuchar más allá de nuestros sentidos y también un poquito de nuestra intuición, a ver qué pasa con la persona. Pero eso es lo que te podría aportar. Es muy extenso esto. Sí, mira, ¿por qué te hice la pregunta? Porque a mí me pasó una vez que me hicieron una entrevista y dentro de la entrevista me preguntaron mi nivel de inglés. Entonces yo tenía como 23, 24 años, estaba bastante joven. Y en esa época no me atrevía, yo puse que sí porque quería un trabajo, pues. Yo puse que sí, que hablaba inglés. Error. Porque yo dije, tipo me va a hablar en inglés o no sé qué va a hacer. Entonces él no me habló en inglés, él trajo una persona que era bilingüe, que no hablaba español. Y la persona empezó a preguntarme y no te puedo explicar, me puse a sudar, una cosa impresionante porque yo me sentí como incómodo
Y más bien porque yo decía, bueno, si este es uno que está igual que yo, puedo de repente ahí defenderme, pero vino un gringo que no hablaba nada de español, así que tuve que agarrarme ahí y tratar de... Y al final quería más inglés fluido. Entonces no me contrataron por eso. Tenían otras competencias, pero no me contrataron. En esa parte, cuando una persona en su currículum tiene todas las competencias, pero dijo que tenía una y no está al 100% de esa una que decía, ¿qué tú consideras que debe hacer? Bueno, interesante tu experiencia y es cierto, no estás preparado. Tú no sabes, tú nada más sabes lo que tú has hecho, cuál es tu experiencia, pero no sabes contra qué te vas a enfrentar, contra qué preguntas te van a hacer que definitivamente tú estás en un momento vulnerable, definitivamente que ya es complejo. Pero contestando tu pregunta final, ¿qué hay que hacer? En ese momento hay que darle el feedback, hay que darle la retroalimentación a la persona. Es importante. Y mira que estando en algunos grupos de recursos humanos, lo primero que dicen incluso los mismos colegas es que le brindemos a ese candidato que se tomó el tiempo de creer en la empresa, de creer en los interlocutores, o en este caso los reclutadores, o si llegó a una segunda instancia con los gerentes de la empresa, es darle por lo menos la oportunidad de saber cuáles son sus áreas de mejora. Claro, muy importante, en positivo. También sabemos que hay unos temas que a veces quedan en una delgada línea roja, ¿no? Sobre la discriminación, y la persona lo puede tomar a nivel personal, sí tratar de ser muy concreto y muy racional sobre las competencias que estás midiendo, que estás buscando dentro del rol. Pero hay que brindarle el feedback para que la persona genuinamente trate de hacer esa reflexión y decir, te hace falta una mayor exposición y ser muy concreto. Si necesitamos una posición de servicio al cliente, tenemos un estudiante recién graduado de la escuela que nunca ha tenido exposición a clientes ni por teléfono, los famosos call center o centros de llamada, o que haya tenido la oportunidad de trabajar en algún lugar de cara al cliente. Si eso es lo que tú necesitas, porque eso es tu experiencia y tú vendes ese producto, que es tu producto de servicio, tú le tienes que decir, muchas gracias por la oportunidad que nos brindaste de conocerte. Sin embargo, necesitamos que tengas por lo menos 6 meses de exposición o 1 año de exposición en estos tipos de empresas o estos sectores de trabajo para que tú estés listo para mi posición. Yo no estoy diciendo que no tienes un buen potencial, solo que hoy yo te enfrento a los tipos de clientes con los que yo voy a trabajar y probablemente vas a sentirte frustrado, y yo no quiero eso, yo quiero que tú tengas éxito, pero para que lo tengas necesito que tengas al menos tanto tiempo. Claro está, también tiene una arista esto. Muchos jóvenes dicen es que quieren un recién graduado con 20 años de experiencia. Entonces, así nunca voy a conseguir trabajo. Hay posiciones en las cuales nosotros podemos apostar a desarrollar, pero hay otras que necesitan tener ya las habilidades o blandas o las habilidades gruesas o las hard skills que le llaman, ya listas, porque el rol así lo define. Pero claro, eso es algo que los líderes, en conjunto con recursos humanos, deben tratar de hacer como ese escaneo de qué es lo que realmente están buscando, para que también el reclutador tenga mayor efectividad y no invierta el tiempo ni le haga invertir el tiempo a una persona que realmente no va a cumplir las expectativas que tiene el puesto. Entonces, mi recomendación es que le damos el feedback a la persona inmediatamente. Recuerda que estás en tu programa Sin Miedo al Éxito, que se transmite por YouTube y también se transmite por la 107.7 FM. Y también, a ver, Araceli, si le decimos a la gente que recuerde suscribirse al canal. Se suscribe al canal, puede tener las notificaciones y le van a llegar a su
teléfono, ya sea su Android, iPhone o su computadora, y le va a llegar toda la información que estamos brindando en este canal, que es importante. Dime, iba a comentar. Recuerda activar la campanita en YouTube. Recuerda activar la campanita, correcto. Oye, Aracelis, hablándote un poquito, ya entrando como un poquito en confianza, tú eres una persona que has entrevistado a muchas personas y has seleccionado a muchas personas. ¿Alguna vez te ha pasado que has entrevistado a una persona que es hombre y está vestido de mujer? Bueno, no he tenido la oportunidad, y digo, no es como sensacionalismo, sino no me he enfrentado a la oportunidad de encontrarme con esto porque es parte de la evolución de nuestra sociedad, pero sí he escuchado casos de colegas en donde la persona te habla de que tiene una identidad de género distinta al sexo con el que nació. En este caso, pues uno tiene que ser muy neutral, hay que cuidar un poco de lo que hablabas hace un momento, el tema de la corporalidad. Uno tiene que eliminar sus etiquetas y sus prejuicios sociales, porque nos enfrentamos a un ser humano, tan humano como usted y como nosotros. Exactamente igual. Lo único que tiene algunos dirían una inclinación, otros dirían una identidad, que creo que es el término correcto, y debemos simplemente entrevistar a la persona de acuerdo a su experiencia. Nos vamos a circunscribir a su hoja de vida. Claro está, vamos a revisar su experiencia, pero la vamos a contrastar con las competencias y los requerimientos mínimos que necesitas para el rol. Cada organización tiene una necesidad distinta. Cada posición dentro de cada organización tiene una necesidad, regulaciones, procesos, procedimientos que te van a decir por descarte si la persona puede encajar o no. También hablamos al principio, tenemos que no solamente evaluar esas competencias o del relacionamiento interpersonal, tiene que hacer también encajar en la cultura de la empresa y tiene que encajar en el equipo primario, que es donde va a trabajar. Empezando, tiene que tener química con su líder, eso es importante, donde haya una química, una sinergia entre el candidato o el colaborador, su líder inmediato y en conjunto con su equipo, no importa cuál sea tu identidad, cuál sea tu género, cuál sea tu preferencia, realmente nos vamos a ir por el lineamiento, que es el lineamiento de su experiencia profesional. Simplemente es eso. Pero siempre hemos escuchado que hay algún tipo de prejuicio, la verdad. Yo siento que eso todavía se mantiene es algo que no está escrito, que no es parte, que ha ido evolucionando y que hace 15, 20 años atrás era imposible. Ahora sí se está dando. Pero lo interesante es tocar todos estos temas para ver cómo este tema de selección. Es interesante tenerte aquí, no quiero desaprovechar ni un momento sobre estos temas que son importantes para lo que es la toma de decisiones en la selección de personal, que es el programa del día de hoy. Bien, hay otra pregunta que te quiero hacer, Aracelis, y es con respecto a qué consideras que las habilidades blandas deben ser determinantes al momento de seleccionar al personal. El tema de las habilidades blandas, que se menciona mucho, y que si quieres mencionar el concepto para que los oyentes, las personas que están escuchando el programa en la 107.7 y los que puedan ver acá en YouTube, sepan un poco más qué es lo que es el tema de las habilidades blandas. Bueno, interesante pregunta. Habilidades blandas, ¿cómo la podríamos definir? Sería esa capacidad que tienen los seres humanos de poder interactuar o relacionarse con otras personas. Por ejemplo, nosotros somos comunicadores de alguna forma, porque somos locutores idóneos, certificados ante las autoridades. Fuera de eso, en tu caso, Simón, tú eres docente, yo trabajo en recursos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una habilidad que es la de la comunicación, que es nuestra línea base entre estos dos ejemplos, o entre estas tres profesiones. Si tú necesitas tener una persona
que tenga interacción. Vamos a seguir con el ejemplo del estudiante recién graduado que no tiene experiencia, pero que se va a enfrentar a un cliente cara a cara. Si es una persona tímida, necesitamos que tenga en extremo habilidad comunicativa. Simplemente eso es un factor descartante. Y no porque la persona no tenga capacidad de raciocinio, de desarrollo, sino que de manera inmediata lo vamos a exponer a un grado de vulnerabilidad que la persona simplemente puede simplemente bloquearse y ni siquiera tener la interacción con nadie. Entonces, por eso que le mencionaba hace un momento atrás, que no podemos pensar únicamente en el reclutamiento del aquí y el ahora. Tenemos que proyectar a esa persona más adelante. Cuando estás en medio de la entrevista y la persona va desarrollando su experiencia, tú tienes que darte cuenta en base a, y de hecho le vamos a preguntar entrevistas por competencias, situaciones específicas que la persona haya vivido en sus trabajos anteriores, es qué pasó, cómo tú te desenvolviste en la situación y cuál fue el resultado. Ahí te das cuenta si, por ejemplo, la habilidad de comunicación puede hacer la diferencia de un cliente molesto versus un cliente que está feliz y contento. ¿Cómo tú lo rescatas? Es hablando con la persona. Entonces, definitivamente que en este ejemplo, la habilidad blanda, que es la de la comunicación, y la interacción con ese cliente u otro ser humano, si no la tiene desarrollada, es un predictor de fallo y que lamentablemente estaríamos incorporando una persona a la organización que va a tener una vida o un paso por nuestra organización muy breve, porque no se adaptaría a la posición, porque necesita estar expuesto. Entonces, creo que para no hacerlo tan etéreo, pongo un ejemplo concreto de por qué las habilidades blandas es importante. Y voy a poner otro ejemplo rapidito. Si nosotros nos están reclutando para ser un líder de equipo, mal llamado o bien llamado jefe, si nosotros no somos tolerantes a diferentes tipos de personalidades que vamos a tener, porque sabemos que todos somos mundos completamente diferentes. Si nosotros no tenemos esa habilidad de autorregularnos y simplemente lo que decimos como lo que pensamos lo decimos a sí mismos sin filtro, eso nos dice que nuestra capacidad de autorregulación o de inteligencia emocional no está muy desarrollada. Y definitivamente que cuando damos directrices simplemente autoritarias, sin dar mayores informaciones, sin tener que apoyar al equipo, también te dice que tu habilidad de liderazgo no la tienes desarrollada aún y te hace falta. Nada más que habría que identificar cuánto es esa brecha para que puedas estar en el lugar óptimo que necesita tu organización para esa posición que estás buscando. Entonces, una vez más, la pregunta es, ¿consideras tú que es importante las habilidades blandas? Para mí, sí. Y para ti, de acuerdo a esos ejemplos que te acabo de dar, podrías ponerlo en perspectiva, pero para mí definitivamente una persona que no tiene la habilidad para desarrollar algo que es imprescindible en mi posición, imprescindible para la organización, definitivamente que sería un failure por completo. Oye, te hago esa pregunta que es bien interesante tu respuesta, es porque hay mucha gente que determina que las habilidades blandas son fundamentales, el tema de trabajo en equipo y todas esas cosas que se pueden dar a desarrollar dentro de las habilidades blandas. Sin embargo, las personas también son muy eficientes de manera individual. Y yo tengo que seleccionar mi personal tomando en consideración cómo trabaja en equipo. Pero si yo me doy cuenta dentro de un assessment y me doy cuenta que esa persona tiene las habilidades de manera individual, ¿no se podría considerar o tú crees que es un factor determinante que tenga la habilidad de trabajo en equipo? Porque hay gente que trabaja muy bien de manera individual.
Mira, pregunta interesante y una respuesta que te voy a dar que tiene un 50 y 50. La respuesta sería nada descartante siempre y cuando tú veas cuáles son las competencias necesarias para tu posición. Hace un momento les hablaba, a mí me gusta hablar con bastantes ejemplos como para que sea un poquito más concreto, ¿no? Para los oyentes que no necesariamente conocen del trabajo de recursos humanos, solo lo escuchan. Es que si yo tengo una persona que trabaja auditoría, trabaja finanzas, tesorería, gente de mucho análisis que tiene que estar con una orientación al detalle al 3000%, es una persona que primariamente necesito que trabaje sola. Claro está, yo tengo que medir el potencial que tiene de interactuar con otras personas, pero definitivamente si tiene la orientación al detalle que yo necesito y la estructura de pensamiento, la organización, a veces pues es necesario que tenga esa dosis de trabajo en solitario, pero que no se nos pase. Y eso, de acuerdo a su organización, de acuerdo al rol que va a desempeñar la persona, es que vamos a ver si afecta o no el potencial de éxito que tiene la persona en la posición. Pero todo va a depender de la cultura organizacional y la posición que estemos reclutando, ¿no? Mira, qué buena respuesta que me acabas de dar, porque a veces son categóricos muchos gestores de recursos humanos al momento de seleccionar personal y se inclinan mucho a este tema de las habilidades blandas, porque dicen los libros de Daniel Goleman, de Hidalberto Chavenato, Marta Ales, que son determinantes lo que es el desarrollo de las habilidades blandas. Sin embargo, como tú lo acabas de mencionar, yo creo que también va a depender de ciertas características que tenga la posición que requiere. Y también es determinante de qué manera esa persona, si tiene esa habilidad tan marcada de que poder cumplir con sus lineamientos de manera individual, ¿por qué no explotar esa parte de esa persona? Ahora yo te hago la consulta con respecto a lo que se puede considerar una persona multitask, porque hay personas que pueden tener esa habilidad de tener esa facilidad de cumplir con diferentes funciones. Comenzaron con un departamento de recursos humanos, por ejemplo, como un asistente de recursos humanos, pero tiene esa habilidad potencial para hacer. ¿Qué tú crees que se debería considerar para seleccionar a esa persona o para promocionarla? ¿Qué ciertas características debería tener de los demás? Porque hay gente que de repente es seleccionada para una posición, pero demuestra unas características peculiares que es la que hacen que haga la diferencia. ¿Cuánto considera que serían esas características que hacen que haga clic y esa persona se pueda considerar ya sea para ser un líder o para liderizar otro departamento? Bueno, interesante. El término multitask, porque puedo hacer muchas tareas a la vez. Hay algunos en pro y otros que dicen que realmente el multitask no funciona o que eso no existe. Lo que sí es claro de que hay personas que tienen habilidades para poder adaptarse, son muy rápidos. También hay personas que se encargan de hacer las cosas tan rápido y necesitan ser tan dinámicos que tú tienes que evaluar a tu personal. Si tienes una persona, aquí le llamamos mucho, bueno, pero es que tú tienes... Me preguntabas acerca de cómo identificar una persona que es multitask y cómo utilizar ese potencial que vemos en la persona. El multitask no es más que una persona que pueda adquirir varias responsabilidades o varias tareas y que la hace en un corto periodo de tiempo, que no se siente frustrado, desorganizado y que la persona lo disfruta. ¿Cómo lo podemos hacer? Simplemente vemos, y es lo que les mencionaba hace un momento, tenemos personas que a veces decimos, bueno, tenemos a alguien que es un poquito hiperactivo, no se puede quedar quieto, quiere ser muy dinámico y quiere estar en varias cosas a la vez. Usted seguro que conoce a alguien en su círculo de amistades, del trabajo, de otros planos. Esa persona simplemente tiene la habilidad de adaptarse más rápidamente, de aprender rápidamente, son habilidades blandas,
de trabajar en equipo y le gusta mucho la cooperación. La cooperación es interesante. También tiene esa habilidad o esa búsqueda de conocimiento. Eso que hace que la persona quiera aprender un poco de todo. ¿Y qué podemos identificar de base? Si esa persona tiene la capacidad de mover masas, es decir, te ayuda a ti, colabora contigo, colabora con otro departamento, hace su trabajo y tiene ese empuje y tiene también esa buena actitud, que era lo que le mencionaba, que lo disfruta, no se siente frustrado, que tiene una buena organización. Esa es una persona que tiene un alto potencial para ser un líder. ¿Cómo nosotros lo podemos ayudar? Dándole poquito a poquito algunos proyectos que sean afines a lo que le gusta a la persona. Y desarrollas un plan de carrera diciendo, pasas por este lugar, pasas, por ejemplo, un asistente de recursos humanos, puede ser que comience en un centro de atención haciendo archivos, que eso pasa, haciendo archivos, luego atiende al personal que llega, luego dice, oye, yo puedo ayudarles a entender cómo se hace las asistencias de todo lo que tenga que ver con la parte administrativa. Comienza a conocer los procesos y tú le tienes que permitir a la persona entrar a hacer el trabajo y vas midiendo qué tanto avance tiene o no. Claro está, va a depender del líder que le toque. Si hay un líder que siente que la persona le va a robar tiempo a su equipo, dice, yo no tengo tiempo para estar enseñándole a nadie, yo no tengo tiempo para desarrollar a nadie, yo quiero que esté listo, venga el paquete completo y simplemente a trabajar. Ese líder es poco flexible, pero si tenemos otro que dice, me parece perfecto, tú quieres que yo te enseñe, te voy a enseñar. Vamos a comenzar, este es el manual, léetelo, me vas a hacer preguntas, cuando estés listo para comenzar a hacer algún proceso del que más te guste, comenzamos por ahí. Trabajas con esa, sería como las inteligencias, el método, hay un método muy famoso, el Montessori, ¿no? Que se habla para los niños y para adolescentes, que trabajes primero con lo que más afinidad te sienta. Para los adultos podría ser como el de las inteligencias múltiples, ¿no? Que tú trabajas en lo que más destacas. Y así comienzas a hacerle su caminito a ese personal, a este colaborador, y tú vas a ver que en una línea de 1 año, 2 años, que puede ser que no sea de manera inmediata, a mediano o largo plazo, vas a tener una buena inversión de tiempo, vas a tener una persona comprometida con la empresa, va a estar agradecida por todo lo que aprendió y vas a tener un buen líder y tú te vas a ver reflejado en esa persona porque tú fuiste el líder que invertiste tu tiempo. Esta es un poquito o mi definición del multitask, de una persona que puede hacer varias cosas a la vez y luego le vas abonando un poquito más para que pueda cubrir como un ciclo y seguir creciendo. Puede ser vertical, horizontal y simplemente es también una decisión personal. Aprovecho la oportunidad porque esto lo que es, me vienen preguntas así, ya sea de vivencias, ya sea de experiencias de otras personas y me voy dando cuenta de que puedo hacértelas a ti porque tú eres la persona idónea para esas respuestas. ¿Qué pasa sobre esas personas que son promovidas y que eran antes compañeros y ahora son jefes de esas personas? ¿Qué recomendaciones tú les das para que no caigan en ese choque emocional y los demás entonces se pongan contra ellos? Porque eso pasa en algunas empresas. ¿Qué recomendaciones le da a esa persona que es promovida y ahora tiene ese temor de enfrentar a sus antes compañeros, ahora son sus subalternos? Bueno, muy interesante estas preguntas. Definitivamente que imperdible, usted no puede dejar de moverse porque vamos a tener mucha mayor información en los próximos minutos. Bueno, es una pregunta interesante porque el líder tiene que tener la capacidad de ser un líder justo, a pesar de que sean sus compañeros que fueron sus pares o sus homogéneos, ahora que los va a liderizar,
tiene que ser bastante racional, pero empático. Y de inmediato, apenas la persona toma la posición o inicia en la posición, debe reunirse con el equipo y decirle, sé que es complicado pasar de ser su compañero de trabajo a ser su líder. No me vean como un jefe, yo no voy a ser autoritario ni autoritaria. Yo quiero que a través de ustedes yo poder aprender como líder también. Yo voy a tener las puertas abiertas, tengan la apertura. Sé que nunca vamos a tener puntos de vista iguales, podemos tener cosas similares, pero mi rol va a ser encaminarlos de acuerdo a la política, al procedimiento, a los requerimientos de la compañía, porque recuerde que esto va a depender del tipo de negocio, del tipo de posición, también del tipo de equipo que tengamos. Tenemos equipos que son muy cohesionados, tenemos equipos que son fragmentados y el líder, de acuerdo a sus habilidades blandas, va a identificar cuál es la mejor opción para trabajar. Pero creo que mi recomendación es ser completamente transparente desde el inicio, brindar ese espacio de puertas abiertas y también, eso es algo importante, cuando tenemos un rol de liderazgo, nos sentimos que no tenemos, que nadie tiene la capacidad de decirnos, o de nuestro equipo de decirnos cuando no estamos haciendo las cosas bien. Por el contrario, debemos tener la apertura de recibir esa retroalimentación o esa crítica constructiva y con respeto de las cosas que podemos hacer mejor, porque eso también va a hablar de nosotros como líderes y nos va a permitir tener esa apertura con el equipo, y el equipo va a decir, bueno, realmente él me está dando la oportunidad de decirle qué cosas no están haciendo bien o desde mi punto de vista que pudiéramos hacerlo de otra forma. Esa es una forma de ganarte a tu equipo y que te dejen de ver como el compañero, que te respeten como líder sin tener que haber ningún tipo de roces. Pero va a también depender de la madurez que tenga cada individuo y de la madurez como equipo. La madurez como equipo creo que va a ir en evolución, porque es un nuevo ente en otro equipo, ya no con el rol de compañero, sino con el rol de pedir cuentas. Entonces, esa madurez la van a ir construyendo, pero creo que el ser transparente y muy claro, conciso, darle las reglas del principio, te da como esa línea muy clara de que puedes tener un buen liderazgo. Te hago la pregunta y excelente respuesta me acabas de dar. Es porque mucha gente, al momento, yo no sé si es que algo lo invoca o le entra un poder que viene de un ente exterior. La persona apenas le dan una jerarquía, ya cambia su personalidad, ya se siente otra persona. Bueno, aquí yo soy el jefe, yo soy el que mando. Y tú me estás diciendo todo lo contrario, que tenga su gota de humildad, que le diga que somos un equipo, que los empodere, que los liderice, que no sientan que yo soy su jefe inmediato, sino que soy un parte del equipo que quiere hacer y echar las cosas hacia adelante. Serían las claves, más o menos es lo que me estás diciendo. Ahora, va a haber gente que se va a quejar, hay gente que se va a quejar de que no, ¿por qué no fue justo? ¿Por qué lo contrataron a él y no me contrataron a mí? Y entonces hay gente que puede crear pugna dentro de esa información. ¿Qué tú piensas de esas personas que empiezan a generar como comentarios con los demás para que se vincule y le hagan sentir mal a la persona que fue promovida? Bueno, lo primero es despersonalizar, pensaría yo, que hay que despersonalizar. No importa si es Simón o es Araceli, si es usted que nos está escuchando, nos está viendo. Simplemente es entender que hay una emocionalidad detrás. Si la persona quería el puesto porque se consideraba que reunía las características o las competencias, definitivamente que a nadie, ni a usted, ni a mí, ni a Simón, nos gusta en algún momento escuchar que no somos buenos para o que no estamos listos todavía para una posición. Entonces hay que despersonalizarlo. Definitivamente si usted fue elegido para la posición es porque sus líderes identificaron un potencial mayor que probablemente el compañero que también estaba corriendo en el proceso de selección.
Claro está, él no lo va a entender de manera inmediata porque su emocionalidad está a flor de piel, pero ahí también podemos medir inmediatamente una habilidad blanda. La persona no tiene inteligencia emocional, no se autorregula sus emociones y simplemente comienza a ser un detractor del equipo. Solamente despersonalícelo. Yo le digo, no eres tú, le dice, recuerda que formas parte del equipo, vamos a trabajar de esta forma, te pido por favor que si tienes algún feedback me lo des, alguna retroalimentación de manera inmediata, yo también te lo aportaré. Cuando hagas algo bueno, yo te lo reconoceré. Si piensas que yo he hecho algo que merece reconocimiento, yo con mucho gusto lo aceptaré. No es necesario que lo hagas, pero yo sí te voy a reconocer a ti por cada logro que hagas dentro del eslabón de la cadena de nuestro equipo. O sea, al final es empoderarlo y decirle, puede ser que no están listos en este momento, y también poco a poco tener sesiones para hablar de cómo se siente, no de manera inmediata, pero cuando pasa el tiempo, cómo se siente, qué pudo identificar del momento en que fue elegido como su líder, ahora si ha cambiado su percepción honestamente, salir de la oficina, usualmente tenemos todo circunscrito a la oficina. Si usted tiene personal bajo su cargo y en algún momento quiere hacer un cambio de mentalidad, simplemente salga de la oficina, lléveselo a caminar al parque. Bueno, hace un poquito de calor, pero si hay algún lugar bajo sombra, que estén bien, pueda llevárselo, tómense un café, caminen. Eso, sin duda, hace que haya un cambio en la persona. No nos dejamos de ser tan rígidos en esa caja cuadrada y nos permite que la persona vea que usted tiene la apertura y la persona le permite también tener una percepción distinta a usted. Hay muchas formas, pero usted va a encontrar cuál es la que mejor le encaja dependiendo del equipo que tiene y la personalidad de cada equipo. Qué buena respuesta me acabas de dar, y es importante eso porque mucha gente es frustrante, podría ser frustrante dentro de una promoción, una persona que, vamos, hay otras personas molestándole o haciéndolo como que se sienta mal, y a veces lo ponen a prueba, ¿no? A ver cómo reaccionan ante una situación para ver si tienen el desempeño que se requiere, y si no lo tienen, lo van a empezar a decir que no era capaz para la posición. Dime algo, Araceli, ¿este tema de la inteligencia emocional es relevante para toda posición dentro de la organización? ¿Y por qué? La inteligencia emocional la mencionaste hace un ratito. Sí, es relevante porque tienes que tener la capacidad de ser racional, pero en justa medida. Y si vas a tener emocionalidad, también en justa medida. Vamos a poner un ejemplo, porque siempre hablamos de inteligencia emocional. Si usted le mandó a hacer una tarea bien puntual a alguien de su equipo, mañana a las 5 de la tarde, por favor, necesitamos que me entregue este reporte de 12 columnas, que venga con una información, y eso sí, asegúrese de darle la información muy clara, detallada de cómo lo quiere, para que aclare la expectativa de lo que debe entregar. Llegan las 12, llega al día siguiente, la persona puntualmente le entrega la información, pero le entrega la información con todo lo que usted no pidió. Y si usted no tiene la capacidad de regularse en su expresión o su reacción, usted lo que puede hacer es simplemente pegarle 3 gritos y eso pasa, señores. El control de emociones, bueno, esto es parte de la inteligencia emocional. Que usted simplemente llegue, le pegue un par de gritos, que le diga palabras hirientes y no utilice los términos correspondientes, decirle qué pasó, será que no me expliqué bien, te sucedió algo con el Excel. Tiene usted que tener la capacidad de preguntar, así sea que usted no esté conforme, porque en efecto, si usted se aseguró de darle algunas directrices muy puntuales y la persona no lo cumplió, por lo menos démosle el espacio para que nos explique el por qué no sucedió, para que luego usted haga los cuestionamientos correspondientes, pero no
no gritar. Esa es la diferencia de tener la inteligencia emocional o no. Eso también, aplicado, esto es un poquito de la regulación, pero aplicada ahorita como la toma de decisiones que estamos hablando en la selección del personal, usted se va a enfrentar a una cierta cantidad de opciones, es decir, de candidatos que tiene que poder entrevistar y evaluarle las competencias que ya usted previamente identificó. Y de ahí va a darle una ponderación o una calificación de quién tiene mayor o menor grado de esas competencias que son relevantes para su organización y para la posición que está en búsqueda. Y definitivamente, si usted no tiene la capacidad de tener esa inteligencia emocional claramente establecida, usted puede tomar una decisión pasional. Es decir, no es que yo conecte con esta persona en la entrevista o por formas no fueron las adecuadas. Pero ¿qué necesitamos? Que usted racionalmente, que es haciendo la suma de todo lo que hablamos hace un momento, identificar su experiencia, ponderarla versus las otras opciones, pueda tener una toma de decisión consciente de por qué sí y por qué no elige una persona. Entonces, definitivamente, la inteligencia emocional, ahorita la estamos aplicando en temas del trabajo, pero usted puede validar también la toma de, la inteligencia emocional a nivel personal. En su interacción en el equipo, no tiene nada que ver con el trabajo, en su interacción simplemente con sus compañeros. Si usted no tiene filtro, grita y demás, definitivamente que va a traer un problema de clima organizacional dentro de su área de trabajo. Entonces considero que es extremadamente relevante en todos los aspectos de su vida que tenga un buen balance de inteligencia emocional. No se me puede escapar esta pregunta, Aracelis, y hay mucha gente que dice que no, lo que pasa es que esa es su personalidad, su familiar era así, él es así como expresivo, a veces gruñón y demás. Eso se puede controlar, Aracelis, la persona puede manejarla, su inteligencia emocional, y no echarle la culpa a su ADN, porque eso es lo que pasa en muchas ocasiones. Definitivamente que parece chiste, pero es una realidad. Realmente siendo adultos y en estos tiempos donde tenemos tantas herramientas para trabajar esas explosiones, estas reacciones en extremo, definitivamente que esa excusa, por lo menos desde mi punto de vista, no es por lo menos aceptada. Tú puedes tener la capacidad de entrar en un proceso de no sé, de respiración, yoga, meditación, entras en un proceso real de terapia para el control, eso le llaman el control de la ira, por ejemplo, para que con tus acciones no hagas sentir mal a nadie, porque lo que pasa es que explotamos y simplemente lo vemos desde una posición muy egocéntrica o egoísta y decir no me importa con el resto, yo soy así, pero realmente nosotros estamos de alguna manera cruzando los límites del espacio personal y de la integridad del interlocutor, o sea, con la otra persona con la que estamos hablando. Entonces, definitivamente que en el siglo XXI hay demasiadas opciones para trabajarlo, que no es una respuesta aceptable, pero también tenemos que estar claros, si la persona no identifica que tiene un problema, a pesar de que lo escuchen, o que simplemente todos callen para no entrar en discusión, porque eso pasa, no por complacencia, sino por temor, la persona de alguna manera siente que es natural y simplemente no va a cambiar hasta que realmente tenga alguien que lo confronte y le diga basta. Pero son temas súper delicados y la verdad que la sugerencia es que pueda ser atendido por un personal idóneo. Pero la respuesta es no. Entonces, en esa ocasión que la persona piense que no puede manejar la ira, hay que llamar entonces a Araceli Garibaldo para que tenga una cita con ella
y le pueda explicar ya de una manera más personalizada, ¿cierto, Araceli? Ya yendo directo contigo, que es la persona idónea, ¿no? Una psicóloga que le puede explicar cómo es el asunto. Seguro, seguro con un psicólogo idóneo, y pues si ya es algo un poquito más profundo, tendríamos entonces que tener un equipo multidisciplinario que podría entrar incluso un médico psiquiatra, si es algo que ya necesita o requiere tratamiento medicamentoso, porque sabemos que hay personas que tienen problemas en su autorregulación de las emociones. Y no está mal, solo que no lo podemos utilizar como una bandera para agredir a otras personas. Qué bueno que me has explicado eso. Recuerda que estás ahorita mismo escuchando la 107.7 FM de Estéreo Universidad con nuestra invitada Araceli Garibaldo hablándonos sobre la toma de decisiones en la selección del personal. Hemos abarcado varios temas. Muy interesante este día de hoy. Sin embargo, no puedo pasar por alto algo que siempre la gente... Ahorita es como todo el mundo lo menciona. Todo el mundo menciona esto que te voy a preguntar. Y es la inteligencia artificial. ¿Reemplazará la mano de obra de recursos humanos, Aracelis? Dime, por favor, que no. Por favor. Yo pienso que no. Pienso que no, y te explico por qué. Bueno, ya hemos estado expuestos a los famosos bots o los chatbots, que es cuando usted entra a una aplicación y le redirige a una mensajería de texto donde automáticamente te responden: hola, ¿cómo estás? Mi nombre es fulanita de tal. Y tú vas interactuando, pero tú le haces preguntas fuera del marco cuadrado que tiene o estructurado que tiene el bot, y el bot no te va a poder, no te responde. De hecho, te dice: no comprendo su pregunta, no existe, y te deja en un looping, o sea, esperando. Entonces, al final, siempre vas a necesitar interactuar con alguien. Por ejemplo, pasa mucho ahora en los aeropuertos. No sé si se han tenido la oportunidad de verlo o experimentarlo cuando va a llevar a algún familiar al aeropuerto. Ahora hay unas máquinas donde usted simplemente hace su propio proceso de chequeo, y también hace su propio chequeo para colillar o ponerle una identificación a su maleta. Hay personas que no lo saben hacer. Por más que el sistema sea un poco intuitivo, recuerden que también tenemos las diferencias generacionales. Si tú pones a un chico que nació del año 2010 para acá, los centennial, automáticamente no le tienes que decir nada, él intuitivamente lo va manejando. Pero si vamos a hablar con un baby boomer que nació antes de la tecnología y que le ha costado tanto entrar en esto, cuando llegó Facebook en los inicios de los 2000, cuando llegó el Instagram y cuando llegó el Twitter, decía: bueno, yo lo voy a intentar, no puedo con esto. O cuando llegó algo tan sencillo como el WhatsApp, fue un problema, o sea, le costó muchísimo. Imagínense ahora que se enfrente a simplemente entrar a una máquina que no le va a decir absolutamente nada. Todavía, señores, dentro de los aeropuertos hay un personal que te enseña o te guía, te dice: quiero que lo hagas para que aprendas, pero está al lado guiándote. Eso quiere decir que el recurso humano no se va a extinguir, no va a ser reemplazado por la inteligencia artificial, solo que sí va a reducir la interacción. Pero a mi criterio, por lo que ya estoy viendo de la interacción entre la inteligencia artificial y los humanos, definitivamente el humano gana. Qué buena noticia nos acabas de dar. Y bueno, ya llegamos a la parte final de nuestro programa. Estoy muy agradecido a la serie por haber dado este espacio interesante, hablando sobre lo que es la toma de decisiones en la selección de personal, con Araceli Garibaldo, experta en estos temas. Nos dio buenos tips, algunos que me salieron a mí, preguntas que me nacieron de la experiencia de estos años que tengo yo en este tema. Y también es interesante la interacción que tuvimos ambos en este programa.
Sin miedo al éxito se transmite, recuerden, todos los lunes a las 6 de la tarde por la 107.7 FM de Estéreo Universidad y también se transmite por el canal de YouTube. Así que ustedes van a poder verlo en YouTube y pueden verlo también pueden escucharlo, ¿no? En la emisora. Así que te agradecemos, Araceli, por este espacio que nos diste. No sé si quieres mandar algún mensaje final a alguna persona o quieres dejar algún mensajito. ¿Quieres saludar a alguien? Bueno, sí, bueno, yo pertenezco a un equipo de flag football que somos mamás y somos mujeres de más de 30 años, las cuales nos destacamos en diferentes campos de las profesiones tradicionales de este país. Y quiero mandar un saludo al equipo de 123 Boom Moms que están en sintonía y que nos están viendo por aquí por el canal de YouTube, para que tengan la oportunidad de que también interactúen con nosotros y bueno, y promover un poquito la salud física y mental a través del deporte. Así que creo que ese es mi saludo especial. Y bueno, Simón, muchísimas gracias como siempre, es un gusto compartir contigo y en estos espacios con tu audiencia. Siempre son espacios interesantes porque nos dan esa cabida de aprender cosas nuevas o de repente hemos escuchado algo pero no sabemos cómo se come eso. Entonces siempre es importante tener un poquito aterrizado con unos ejemplos muy breves, muy precisos y concisos que nos van a ayudar a ponerlo en práctica no solamente en nuestra vida laboral, sino en nuestra vida personal también. Así que para mí es un placer como siempre. Muchísimas gracias a todos y estaremos en otra entrevista con una personalidad como la que tenemos en el día de hoy. Y chao, cuídense mucho y estaremos pronto con ustedes con otra entrevista de lujo. Chao.